A partir de este momento ya está en grabación. Perfecto. Bueno, yo quisiera bueno, pues presentar esta actividad del día de hoy, agradecerles a todos los que van a observar este video y quienes nos acompañan en este momento. Agradecerle mucho su participación al doctor Maximiliano Gracia Hernández, pues como parte de su conferencia, como parte de estas actividades del mes del desarrollo en el municipio de Tizayuca. Eh, la participación del día de hoy del doctor se titula Recuperación socioeconómica post-COVID. Me voy a permitir leer su breve reseña particular. Él es doctor en economía por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2011, él trabaja como profesor e investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, ininterrumpidamente desde el año 2006. Ha sido profesor por asignatura en diferentes universidades del país, ha ofrecido cursos a nivel de licenciatura y posgrado, ha dirigido diferentes proyectos de investigación, ha publicado libros de economía y desarrollo económico, tiene publicados 40 capítulos de libros y artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, y todos bajo el dictamen de doble ciego. Es evaluador por CONACYT de proyectos de investigación y de programas nacionales de posgrado de calidad, dictaminador por invitación para revistas nacionales e internacionales de artículos científicos, ha presentado ponencias y conferencias en México y en el extranjero, es miembro por invitación de comités científicos y de revistas especializadas y ha dirigido tesis de maestría dentro del programa PNPC y lectura de tesis a nivel doctoral. Y bueno, es columnista del periódico Milenio con pues ya una cantidad considerable de columnas publicadas en este diario de circulación nacional con las opiniones muy acertadas sobre la materia económica. Eh, y bueno, pues agradecerles mucho a los que nos acompañan, a los que van a ver este video de parte de nuestra presidenta municipal constitucional aquí en Tizayuca, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, pues agradecerles mucho su participación. Esta actividad del mes de desarrollo pues es una iniciativa de la coordinación de la Agenda 2030, una oficina adscrita a la Secretaría de la Contraloría Interna del municipio y que esta serie de actividades tiene como propósito pues abordar el tema del desarrollo propiamente y hacemos un reconocimiento a que la parte económica pues es fundamental. Así fue como tuvimos entonces esta iniciativa de tener este acercamiento con el doctor Maximiliano para que nos pudiera compartir estas opiniones que él ha venido ya haciendo con respecto a cómo nos afectó COVID. Entonces, sin más, quisiera darle entrada al doctor Maximiliano y nuevamente sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, doctor. El micrófono es suyo y también la pantalla. Gracias, maestro. Agradezco realmente la invitación. Estoy intentando compartir. Deseo saber si tengo la autorización porque aquí no me lo permite. Permítame, déjame ver si hay algo aquí de alguna opción para habilitar. No sé si haya posibilidad a lo mejor de que me pudiera usted compartir su pantalla, su archivo. Ok, maestro, como no, con mucho gusto. Lo estoy Sí. mandando en este momento. Ajá. Y la abrimos Esperemos. con mucho gusto de inmediato. Claro que sí. Ujú.
Está cargando rápido, entonces no habrá problema para ser enviado. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, mientras nos llega el archivo, pues comentarles que el día pasado, lunes 06 de junio, tuvimos a bien pues llevar la primera actividad. Nos acompañaron representantes de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, esta organización que se abrevia como SDSN. Tuvimos el gusto de conversar con la doctora Julie y con el ingeniero Raúl Rodolfo, quienes son de alguna manera los encargados aquí en México, pues en encabezar los esfuerzos que hace esta red, que tiene como propósito agrupar a científicos, a investigadores de todos los temas y disciplinas, y que de alguna manera pues tienen un interés genuino por el desarrollo sostenible. Esta fue una de nuestras primeras actividades. También en el transcurso del día, pues tuvimos una mesa de trabajo con ellos, precisamente para pues poder abordar un poco más en detenimiento otra red dentro de esta misma que ellos encabezan, que se llama Expertos ODS, en la que el gobierno municipal de Tizayuca pues tiene un proyecto abierto, permanente, para invitar precisamente a investigadores, a personas que tengan algún interés en la Agenda 2030, pero también en los temas de desarrollo, para que pues puedan poner, digamos, a disposición de forma voluntaria los recursos técnicos, humanos y financieros que los tuvieran con los que disponen precisamente poder ayudar intereses para nosotros llevar a cabo aquí en Tizayuca. Sí. Doctor, ¿ya envió su presentación? ¿Ya? Sí, 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 maestro Edwin, ya la mandé al correo Ajá, de de Agenda Agenda 2030. 2030. Es correcto. Bueno, ¿qué mensaje le sale cuando quiere compartir en el iconito de presentar ahora? ¿Qué es lo que Pues me aparece, qué es lo que le quiero dice? presentar, me aparece nada Ajá, más cancelar en letras azules ajá, o compartir, ajá, el cual está en letras grises, que significa que no me permite eh, ajá. que dé ninguna Es que, instrucción. ok. Bueno, a ver, vamos a esperar a que llegue su archivo. Ujú. A ver. Mm.
Ya me permite compartir. Ah, perfecto, doctor. Adelante. Entonces vamos a ver. Sí, excelente. Ya nos dice que ya se está compartiendo, ya estamos viendo su pantalla. Correcto. Muchas gracias. A ver si ahí ya se ve mi presentación. Estamos viendo. Sí, ya se ve. Perfecto. ¿Quieren volver a iniciar la grabación o continuamos? Continuemos, doctor. Va a quedar grabado, y si hay alguna edición, nosotros lo hacemos sin ningún problema, pero si gusta, continuamos. Perfecto. Pues, maestro Edwin, le agradezco mucho la invitación a estar en este foro. Realmente es gratificante el saber que un municipio como Tizayuca se preocupa por desarrollar, llevar a cabo todos los compromisos de la Agenda 2030. Es gratificante porque, como sabemos, y usted lo vivió aquí en el colegio, uno de los puntos nodales y fundamentales, no solamente en una economía es el crecimiento económico, también es el crecimiento con sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos que, como sabemos, son finitos. Bien, bajo esa lógica me voy a permitir hacer la presentación de esta conferencia, la cual está estructurada en 3 grandes apartados. En el primero vamos a intentar exponer un poco la implicación, el impacto que tuvo esta grave pandemia, no vista desde hace más de 100 años, esta pandemia que afectó no solamente el entorno económico, sino también social, político, cultural, todos los ámbitos de la vida social. Entonces vamos a revisar el impacto que tuvo esta pandemia en las variables macroeconómicas a nivel internacional. La segunda parte es una revisión acerca de el impacto que tuvo la pandemia en la economía mexicana. Verificar algunas variables también de índole macroeconómica y de índole económico-social. Y como tercer apartado de la presentación, vamos a aterrizar al tema de Tizayuca para tratar de determinar algunas de sus potencialidades que Tizayuca tiene y de qué manera, en combinación con las políticas económicas del país, pudiera retomar la senda del crecimiento. Bajo esa lógica, José Saramago, un gran intelectual latinoamericano, plantea en uno de sus libros que no solamente hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino también en la satisfacción de las necesidades básicas. Esto significa que a nivel social no solamente tenemos una sociedad desequilibrada, una sociedad desigual, sino que también esta sociedad tiene necesidades básicas que no son plenamente satisfechas. En pocas palabras, tenemos una sociedad en su gran mayoría con grandes requerimientos de alimentación, de salud, de vestido, de empleo y demás. Y eso es lo que representa la idea de José Saramago, que en este sentido se podría identificar para millones y millones de seres humanos que hoy habitamos este mundo. La pandemia ha generado efectos brutales, y así lo escribo en el sentido de que no han sido efectos o impactos con sentido suave. Han sido efectos brutales y hoy nos encontramos frente a una incertidumbre en el futuro cercano. La crisis que nos afectó, la crisis y la pandemia que originó la crisis económica, conllevó efectos en todas las variables macroeconómicas. Perdimos millones de empleos, perdimos ingresos, el consumo disminuyó y, ¿por qué no decirlo? Los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron menos ricos. Finalmente, el COVID y el virus SARS-CoV-2 vino a impactar
a toda la sociedad en su conjunto, no solamente a los más ricos, sino también a los más pobres. Bajo esa lógica, vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa hoy en Irlanda o en los Estados Unidos o en China o en Brasil, de una u otra manera, impacta a la economía mexicana. Y si no, nada más, por poner un ejemplo, el tema del sargazo, que es un problema que tiene un efecto en el turismo mexicano. Lo que hoy está pasando con la Cumbre de las Américas, obviamente un contexto político latinoamericano, va a tener efectos negativos sobre las relaciones México-Estados Unidos. Bajo esa lógica, todo lo que hoy suceda en el mundo va a tener un efecto directo sobre las economías locales, en este caso sobre la economía mexicana. El efecto del SARS-CoV-2 tuvo particularmente desde un enfoque internacional un efecto en el turismo que provenía del resto del mundo hacia nuestro país. Recordemos que nuestro país es uno de los principales atractivos del turismo internacional. Tuvimos un efecto en las exportaciones mundiales. Obviamente hubo un efecto en la caída de la producción mundial, lo cual generó una disminución en las exportaciones del petróleo mexicano y por ende, estas tres variables tuvieron un efecto en la caída de la riqueza nacional. Vamos a ver algunas variables de cómo se comportaron estas en los últimos años. En este caso, el PIB mundial. Como podemos observar en esta gráfica, el PIB mundial, que no es otra cosa más que, para aquellos que no son conocedores de la ciencia económica, el PIB mundial o el PIB es el Producto Interno Bruto y está conformado por el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, menos las importaciones. En este sentido, el PIB lo que muestra en una economía es la riqueza generada en un país. Y bajo esa lógica, entre más crezca el PIB, hay mayor bienestar social. Esto obviamente bajo eh, la condición de que esta riqueza se genere de la manera más equitativa posible. En ese sentido, el PIB mundial, como podemos observar, eh, vino creciendo en los últimos años. En 2011 tuvo un crecimiento hasta el 2014, tuvimos una crisis en el 2015 que posteriormente generó una recuperación. Este PIB se mantuvo con un proceso tendencial de crecimiento hasta el año 2019. Sin embargo, en el 2020 sufrimos una fuerte caída de la riqueza. No tengo los datos actuales del 2021. Sin embargo, si los consideramos, tenemos la certeza de que el PIB mundial tuvo un descenso igualmente pronunciado, tal y como se está viendo en esta gráfica, para el año 2020. Entonces, primera afirmación, la caída del PIB mundial tuvo un efecto directo sobre el bienestar social de las familias mexicanas y obviamente de las familias del mundo entero. Segunda variable, el PIB per cápita. El PIB per cápita es, en términos estadísticos, la riqueza generada a nivel mundial distribuida en el número de personas que habitan en el mundo. Obviamente, el PIB per cápita simplemente es un indicador estadístico, no muestra la calidad de vida de las personas. Esto solamente se lograría ver si existiera un reparto equitativo de la riqueza, pero como sabemos no es así. Sin embargo, es un indicador que de alguna manera nos muestra cómo se comportó la variable de la riqueza distribuida entre la población. Y como podemos observar, del 2019 al 2020 tuvo igualmente un descenso. Esto es normal. Si cae el PIB y la población
en términos de crecimiento se mantiene constante, pues obviamente va a dar como consecuencia una caída de este indicador. Pasamos a la siguiente variable macroeconómica, la inflación. La inflación es un tema que hoy nos preocupa y obviamente nos ocupa. Como podemos observar en términos macroeconómicos, el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros internacionales se han preocupado mucho por intentar bajar los niveles de inflación a nivel nacional. La suma de estas inflaciones nacionales pues generan la inflación mundial. Y como se puede observar con estos datos del 2011, la inflación mundial tendió a descender hasta un nivel tal que la inflación en el 2015-2016 se mantenía en un nivel cercano al 1.40% de crecimiento. Sin embargo, a partir de esta fecha, que es cuando, como observábamos en la variable del PIB mundial, la inflación empieza a crecer. Empieza a crecer hasta alcanzar un nivel en el año 2020 del 3.20%. La inflación la definimos como el aumento generalizado de los precios. Y esta variable no es una simple variable macroeconómica, es una variable que tiene un efecto directo sobre la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los precios aumentan y los salarios se mantienen constantes, esto significa una caída en el poder adquisitivo de las personas. Y la pérdida del poder adquisitivo de las personas lo que genera es una disminución en su calidad de vida. Luego entonces, mantener estable la inflación, o sea, que los precios no crezcan más allá de lo permisible, permitiría con un incremento de los salarios más allá de los niveles de inflación, lo que permitiría sería mejorar el bienestar social. En este caso, la inflación con la pandemia se ha incrementado en términos estrepitosos. Hoy es un tema que ocupa y preocupa a la economía mundial y obviamente se tiene que contrarrestar. Es muy difícil lograrlo porque estamos en un proceso de crisis, no solamente producto de la pandemia, sino también estamos en un momento de crisis estructural a nivel internacional. La inflación a nivel internacional ha tenido diferentes características, como lo vamos a ver en esta imagen. Observamos inflaciones relativamente bajas, vamos a pensar del 10%, que no es bajo, obviamente no es bajo, pero también tenemos inflaciones muy elevadas, como es el caso de Venezuela, con una inflación de cerca del 284%. De hecho, señalan los economistas venezolanos que para ir a comprar productos en Venezuela, pues hay que ir con una mochila casi casi de equipaje de mano para poder hacer la compra de la canasta básica. Se logra observar en esta imagen cómo la inflación en América Latina fue desde el 10.5% en Chile hasta el 11.3% en Jamaica, o una inflación muy alta que también preocupa a los hermanos argentinos es que ellos han tenido inflaciones cercanas al 55%. México ronda aproximadamente la inflación del año pasado, estuvo cercana al 8%. Se plantea que en este año 2022 descienda aproximadamente al 4%, lo cual yo lo veo complicado y es posible que la inflación para este año en México se mantenga por arriba del 5%. Considerar la inflación y considerar la variable de la constancia en los salarios significa que en términos económicos los salarios reales descienden y por ende se reduce la capacidad de consumo de las familias, en este caso del mundo entero y obviamente de las familias mexicanas.
Pasamos a la otra variable en materia internacional, tasas de interés. La tasa de interés relativamente se ha mantenido, inclusive se mantuvo más o menos en algunos países, como fue el caso de Japón o de Reino Unido, cercana o inclusive por abajo del 0%, o sea, tasas de interés negativas. Sin embargo, en Estados Unidos, la tasa de interés tuvo un incremento durante todo el periodo del 2015 hasta el 2019 y posteriormente tendió a descender, al igual que la tasa de interés de la economía mexicana. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la tasa de interés se redujo frente a una crisis económica? Lo anterior es resultado de que la tasa de interés, cuando disminuye, lo que trata de hacer es generar una política económica expansiva. Esto es, bajar las tasas de interés para que se intente incentivar el consumo, se intente incentivar la inversión y por ende se intente incentivar el crecimiento económico. Por ende, bajar la tasa de interés no es un fenómeno malo. Obviamente, esto hay que analizarlo en el marco en el cual se esté generando. Eh, la economía de México está muy vinculada a la economía de los Estados Unidos. Y como ustedes observan en esta gráfica, cuando Estados Unidos ha aumentado sus tasas de interés, obviamente la economía mexicana también ha aumentado la tasa de interés o viceversa. Hoy, lo que la economía mundial quiere es seguir bajando las tasas de interés para tratar de incentivar el crecimiento de la economía mexicana. Pensemos que la tasa de interés es un instrumento macroeconómico que permite incentivar el crecimiento económico en una economía. Obviamente, enmarcado en una serie de políticas económicas y de estrategias económicas para alcanzarlo. La tasa de interés no es un mecanismo único que permita hacer crecer a una economía. Si así fuera, todos los países tendrían tasas de interés igual a cero, lo cual no es en un entorno de crecimiento posible y permisible. Esto es lo que tenemos en el marco de la economía internacional y en sí, lo que hemos observado con esta pandemia es caída en la riqueza general, baja en las tasas de interés, incremento de la inflación mundial. Pasamos a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar del contexto nacional. Aquí lo que podemos argumentar es que la pandemia llega a México en un proceso de crisis estructural. Una crisis estructural determinada por altos niveles de pobreza, obviamente desigualdad, inseguridad, una dependencia muy marcada en las remesas, las cuales, más adelante lo vamos a ver, pues han levantado la mano para decir las remesas están presentes y están de alguna manera generando ingresos para millones de familias mexicanas. También tenemos en este contexto una caída en el marco de la crisis de las exportaciones de petróleo. La economía mexicana padece problemas de innovación. En los últimos años ha perdido niveles de competitividad. Tenemos una dependencia muy marcada con el sector externo y con las inversiones extranjeras directas. Y obviamente el tema de la corrupción es una variable que nos preocupa y que obviamente debería de ocupar a el gobierno mexicano. En este sentido, un escenario más catastrófico del que les acabo de presentar no podríamos tener. Y si a ello le sumamos la llegada de la pandemia en el año 2019, pues entonces tenemos una economía enmarcada en una crisis estructural acompañada de una crisis económica de pandemia. Vamos a ver algunas variables macro de la economía nacional. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la pobreza laboral alcanza aproximadamente al 40% de los trabajadores mexicanos. ¿Esto qué significa? Que el salario, la pobreza laboral significa que el salario que reciben las personas, un salario legal,
No estamos hablando de los subempleados, no estamos hablando de las personas que trabajan en el mercado informal, no. Las personas que tienen un trabajo formal, registrado, en cerca del 40%, ese salario no les permite alcanzar el nivel de vida marcado por los organismos internacionales del bienestar. O sea, no tienen la posibilidad de consumir una canasta básica, la posibilidad de comprar ropa, vestido, calzado, la posibilidad de tener una casa digna. En términos globales, no tienen la posibilidad de tener calidad de vida, aun y cuando tengan un trabajo formal. Como ustedes observan, en los últimos años la pobreza laboral había venido disminuyendo. Sin embargo, a partir de la crisis, la pobreza laboral aumentó. No podemos hablar de un aumento muy significativo, pero estamos cercanos a la pobreza laboral generada en el año 2010. En la siguiente gráfica vamos a ver la población desocupada. Y como podemos observar con datos mensuales del año 2010, 2019 y del año 2020, pues observamos cómo, particularmente en el año 2020, la población desocupada tiende a disminuir. Esto, digamos, ¿de qué es resultado? Obviamente es resultado, sí, de la crisis económica formal, pero también es resultado de la manera en cómo las personas empiezan a ocuparse dentro de una opción alternativa de empleo informal. En la siguiente gráfica, ¿qué es lo que vamos a observar? La productividad. Les había yo dicho anteriormente que la economía mexicana tenía un problema de carácter estructural, una crisis estructural dentro de la economía mexicana. Y una de las variables que caracterizan a un problema estructural en una economía es la productividad y la competitividad. La economía mexicana ha tenido, como observamos en la gráfica, desde el año 2016 un descenso en su productividad. Esto es importante señalarlo y me parece que es importante que se difunda. Estar más horas en un empleo no significa ser más productivos. En términos laborales, los empresarios mexicanos, el gobierno mexicano, las instituciones consideran que más horas de trabajo dentro de una oficina, dentro de una empresa, significa ser más productivos. Completamente falso. Esto nada más habría que revisarlo o compararlo con indicadores de los países escandinavos o de los países asiáticos, particularmente con los japoneses. Inclusive podríamos revisarlo con los indicadores que manejan los europeos. Menos horas de trabajo para ellos significa mayor productividad y mayor competitividad. Para el caso mexicano no es así y me parece que esto se tiene que ir desmenuzando y se tiene que entender que más horas en un lugar de trabajo no significa que la persona o la empresa sea más productiva. Para el caso mexicano observamos que desde el año 2016 la productividad laboral ha venido en descenso. Obviamente esto tiene diferentes, digamos, orígenes. Uno de ellos es la falta de inversión en innovación, en tecnología, en capacitación de la mano de obra, pero también es resultado de los bajos salarios. Un trabajador que no tiene salarios dignos, como acabábamos de ver en la gráfica anterior, pues obviamente es un trabajador que da lo mínimo posible y que no se esfuerza por darle más a la empresa. Bajo esa lógica, un trabajador mal pagado no está incentivado para ser más productivo. Pero con la crisis económica del 2019, como ustedes observan, la productividad desciende estrepitosamente. Obviamente, resultado de la falta de inversión, de la falta de competitividad y también de el entorno social en el cual se estaban desempeñando las personas. ¿Qué quiero decir el entorno social?
Imaginemos a un trabajador cuya madre, cuyo padre, cuya esposa, cuyo hijo, cuya hija se encuentra enferma de COVID. ¿Con qué capacidad, con qué mentalidad, con qué deseo, con qué ganas puede ir a una empresa a trabajar y a ser productivo? Pues obviamente su mente está en otra parte. Entonces, aquí observamos cómo con la pandemia, particularmente 2019-2020, la productividad laboral en México desciende estrepitosamente. Pasamos a la siguiente gráfica, el índice de consumo total. Aquí en términos globales, lo que nos muestra esta gráfica es cómo el índice de consumo en el año 2019 cae estrepitosamente, particularmente en el mes de marzo. Se empieza a recuperar, digamos, lentamente hasta el mes de octubre. Sin embargo, no logramos de ninguna manera alcanzar los niveles generados en años previos. Y es más, esta es una gráfica que es muy ilustrativa. ¿Por qué razón? Porque nos muestra que esta crisis del 2019 a la fecha ha sido la más profunda de los últimos años. Tuvimos una crisis, como pueden observar, en el 2009, con una caída en el índice de consumo del 11.2. Tuvimos una crisis que quizá algunos de ustedes recuerden, la crisis del 94-95. Pero estas dos crisis de las últimas que ha tenido la economía mexicana no se comparan con la caída en el índice de consumo de la crisis actual. Luego entonces, la crisis actual es la crisis más profunda que ha tenido la economía desde que tenemos historia. No sé, porque obviamente los datos no son fiables, de cuando tuvimos la Revolución Mexicana, cómo la economía mexicana estaba completamente destruida. Pero sí podemos decir que desde que este país es independiente, no habíamos tenido una crisis tan profunda como la que hoy vivimos. El tema de la deuda es importante. México tiene la posibilidad de contratar hoy deuda pública, porque la deuda pública todavía es sanamente manejable, sanamente financiable. Más o menos, la deuda pública en proporción del PIB se maneja cercana al 53%. Los organismos financieros internacionales plantean que esta deuda, este porcentaje de deuda sobre el PIB, puede ser sanamente manejable y financiable. Esto lo planteo porque más adelante va a ser una de mis propuestas para intentar recuperar el crecimiento de la economía mexicana. Habíamos nosotros señalado anteriormente que las remesas han sido una variable fundamental de la economía mexicana. Y en esta gráfica observamos cómo las remesas han tenido crecimientos, inclusive durante la crisis más profunda de los últimos 100 años, o la crisis más profunda en la historia del México independiente. Observamos cómo en los años 2019, 2020, las remesas tuvieron un proceso de crecimiento, obviamente con algunas caídas, pero siempre fue una tendencia de crecimiento constante. Hasta enero del 2021, las remesas podríamos decir que eran similares a las remesas generadas en julio del 2019. ¿Esto qué significa? Significa que los paisanos mexicanos, donde por cierto hay muchas personas de Tizayuca que también han emigrado, pero bueno, los paisanos mexicanos que no han tenido una oportunidad en México y que han tenido la necesidad de buscar un empleo en otro país, hoy están mandando divisas internacionales para sostener a millones de mexicanos que viven de estas remesas. Obviamente esto hay que aplaudirles, porque aun y cuando no tuvieron la oportunidad en México,
siguen creyendo en México, siguen teniendo a sus familias en México, siguen sosteniendo a las familias mexicanas. Y esto es digno de reconocimiento para todos y todas que se encuentran fuera de nuestro país. El crecimiento del PIB, bueno, acá tenemos el crecimiento de la economía mexicana o el decrecimiento de la economía mexicana, una caída en el PIB del menos 8.5%, muy alta comparada con la caída del PIB mundial, que fue del 4.3%. Pues obviamente, ¿cómo no tener esta caída en el crecimiento del PIB o en el Producto Interno Bruto cuando vivimos en una economía con todas las variables que les acabo de señalar cuando pasamos al tema de México? Con una economía en crisis estructural, con problemas que no solamente no se resuelven, sino que se ahondan. Entonces, el problema y el impacto ha sido mayor en nuestra economía. No hemos, considero, tomado las medidas adecuadas y pertinentes para poder resolver esta pandemia y que la pandemia no sea o no haya sido tan profunda como lo fue o haya sido menos profunda de cómo lo fue en el resto del mundo. O sea, este dato es desgarrador. Este dato lo que nos muestra es qué hicimos mal como para tener un crecimiento negativo del 8.5%, cuando el resto del mundo tan solo tuvo una caída del 4.3%. Nos muestra que la pandemia la recibimos mal, la tomamos mal y la combatimos mal. Y nada más me llega una idea de cuando el presidente dijo que ya habría que quitarse los cubrebocas, que habría que darnos el abrazo de la fraternidad, cuando en su momento y en ese momento los organismos de salud, la Organización Mundial de la Salud decía, el cubrebocas es el único instrumento que puede prevenir que la persona se contagie del SARS-CoV-2. Y en contraste, nuestro presidente decía, no, ya, vamos a salir, vamos a abrazarnos, vamos a retomar la vida. Bueno, aquí están los resultados en términos económicos. 8.5 implica más pérdida de empleos, más pérdida de consumo, más pérdida de inversión, más pérdida de bienestar, mayor crecimiento de la pobreza, mayor pérdida de la cultura. Un tema que nos ocupa y nos preocupa, el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Pues un mayor impacto sobre los recursos naturales. Crecimiento del PIB de manera más desagregado para la economía mexicana, una caída en el segundo trimestre del 2020 del 18%. Obviamente nos hemos venido recuperando, pero más adelante en las conclusiones les voy a decir porque tampoco esto es digno de felicidad. El PIB per cápita, bueno, ya lo habíamos plantado para el caso de México. Vean ustedes cómo el PIB vino descendiendo, tuvo un crecimiento, un descenso y posteriormente la caída del PIB con la crisis de la pandemia. La actividad industrial también, otra disminución muy grave, particularmente en abril y julio del 2020. Y finalmente la actividad industrial, recordemos, bueno, Tizayuca es un municipio con una fuerte capacidad industrial. Y ustedes que viven ahí seguramente se percataron, familiares y amigos, con pérdida de sus empleos, mucha pérdida de empleos, millones de desempleados. Y Sayuca, cientos de desempleados. Bueno, es resultado precisamente de la variación de la actividad industrial. Los empresarios no están dispuestos a invertir, a desarrollar sus industrias.
En términos de la caída de la riqueza a nivel nacional por sectores económicos, bueno, aquí el sector que levantó la mano y dijo, yo no voy a caer y voy a sostener la economía mexicana, fue el sector primario. Las actividades primarias tuvieron un crecimiento considerable, inclusive en época de plena crisis, tercer trimestre del 2020. A partir del segundo trimestre del 2020 tuvieron un crecimiento considerable. En contraste, las actividades secundarias y terciarias tienen un descenso. Para el caso de las actividades secundarias, las manufacturas, la industria, con una caída de cerca del 25%, delicado y grave. Aquí en términos macroeconómicos, en términos de política fiscal, lo que observamos, como ya lo veía yo anteriormente, es un balance fiscal que es sanamente financiable. Si ustedes se percatan, con las líneas verdes son los ingresos del gobierno, con las líneas cafés son los gastos y con las líneas moradas son los balances económicos. O sea, el gobierno tiene dinero, desafortunadamente no lo quiere gastar. De hecho, ya hoy el presidente de la República planteó que iba a subsidiar la gasolina, la gasolina ya está subsidiada, la luz, y esto iba a ser gracias a los excedentes de los precios del petróleo. Es una buena medida, pero habría que ver ese subsidio hacia qué tipo de familias va a ir dirigido. En términos de comercio exterior, les decía anteriormente, el comercio tiene una relación con el mercado internacional. En este sentido, las exportaciones y las importaciones tuvieron un descenso. Menores exportaciones implica menores ingresos, menores divisas, menores empleos. Y como observamos, las exportaciones y las importaciones tuvieron un crecimiento, particularmente desde el 2016 hasta el 2018. Sin embargo, con la crisis de la pandemia, tuvimos una fuerte caída, tanto en exportaciones como en importaciones. Entonces, este indicador lo que nos muestra es, pues, pérdida de producción de las empresas que exportan, disminución en el pago de impuestos, disminución de empleos. No son simples indicadores, cada uno de ellos, estos millones de dólares que aquí vemos, pues son miles de empleos perdidos o millones de empleos perdidos, millones de impuestos pagados, millones de inversiones no generadas. Aquí observamos la inversión privada, otro indicador de la economía mexicana también. La inversión privada ha venido descendiendo desde el 2017, como se observa. Sin embargo, en el 2019-2020 hay una fuerte caída de la inversión, marcada por la crisis. Igual, cuando vemos variables macroeconómicas, veamos variables microeconómicas, veamos ingresos, veamos empleos. Y aquí lo que vemos es, con este indicador de la caída en la inversión privada, lo que vemos es millones de empleos perdidos, millones de ingresos, millones de salarios cancelados. Tipo de cambio. El tipo de cambio afortunadamente se ha mantenido relativamente estable, como podemos observar. Hoy más o menos el tipo de cambio se encuentra en 20 y pico dólares, pesos por dólar. Esto es bueno, se ha mantenido constante porque finalmente estamos vinculados fuertemente con la economía de los Estados Unidos. Y hoy la economía de los Estados Unidos está creciendo. Y cuando la economía de Estados Unidos crece, arrastra a la economía mexicana. Los Estados Unidos son la locomotora. La economía mexicana es el cabús o uno de los vagones. Pasemos ahora y dejemos atrás la economía mexicana y pasemos con un diagnóstico de la economía hidalguense, para finalmente terminar esta conferencia con un diagnóstico de la economía de Tizayuca. En este caso, bueno, Hidalgo en términos nacionales, con esta gráfica que se observa,
se encuentra en la media de la generación de aportación a la riqueza nacional. No somos una economía fuerte, aun y cuando estratégicamente, por ubicación geográfica, nos encontramos en un lugar privilegiado, aun y cuando tenemos excelentes recursos naturales, aun y cuando tenemos industria, aun y cuando estamos cercanos a las costas mexicanas, aun y cuando estamos muy cercanos, a menos de 80 kilómetros, del principal mercado de consumo nacional, aun y cuando todas estas variables, Hidalgo, perdón, se encuentra eh, en una media, por abajo de la media de la aportación a la riqueza nacional. ¿Qué hay en Hidalgo? Estos datos que les voy a presentar son datos generados en el colegio a partir de un proyecto de investigación generado. Y estos mapas y estos indicadores pues son generados precisamente de manera original a partir de este proyecto que fue realizado en esta institución y donde tuve la fortuna de ser el líder del mismo. Bien, en este mapa vemos pues las carreteras del estado de Hidalgo. Y como ustedes observan, unas vías de comunicación, tanto carreteras estatales como autopista federal, muy marcada en toda la zona sur de la entidad. En contraste, escasas carreteras, cero autopistas en la zona norte de la entidad. ¿Por qué les voy a plantear todo esto? Se los voy a plantear porque lo que quiero transmitirles es la ubicación, las potencialidades, las oportunidades que tiene Tizayuca en el marco de la economía hidalguense. Para el caso de las industrias y de los parques industriales, todos los parques industriales se encuentran en la zona sur de la entidad. Y observen en el caso de Tizayuca, los parques industriales cercanos, dos parques industriales ahí ubicados, y bajo la lógica de que hoy las economías se sustentan en el sector secundario, pues qué mejor que tener parques industriales e industrias en la entidad. La población, ¿cómo se encuentra? Tizayuca, obviamente, como observamos en este mapa, al igual que Pachuca y Mineral de la Reforma, tienen alta densidad de población. Y si sabemos y planteamos que la población es un indicador y una potencialidad de cualquier economía, cuando hablamos de una población joven, como es la población mexicana, la sociedad mexicana, pues entonces estamos hablando que la densidad de población no solamente es un indicador negativo, sino que es un indicador positivo para cualquier economía que se digne ser una economía que quiere alcanzar altos niveles de crecimiento. En el siguiente mapa vemos el índice de desarrollo humano, aquí un poco ya planteando cómo se encuentran los índices a nivel estatal y particularmente Tizayuca. Bueno, Tizayuca con un índice de desarrollo humano alto. Por eso les decía, Tizayuca no está mal. Obviamente habría que ver los indicadores actuales post pandemia. Hoy todavía no es posible generar los indicadores para determinarlo. Quizá en 2 o 3 años más lo podamos hacer. Pero no creo que Tizayuca o algunos de los municipios que se encuentran en verde bajen mucho en sus índices de desarrollo humano. En la siguiente gráfica vemos los municipios con mayor y menor nivel de ingreso. Tizayuca se encuentra como los municipios con más de 2 salarios mínimos, en contraste con el resto del estado. Aquí lo que observamos en este mapa, sin querer, digamos, profundizar más en el tema, es la existencia de 3 hidalgos. El hidalgo rico, la zona sur, el hidalgo con un nivel de ingreso medio, la zona centro norte, y la parte norte con un nivel de ingreso muy bajo, muy paupérrimo.
Pasamos ahora al análisis de la polarización existente. ¿Cómo todos estos indicadores que les acabo de señalar no van a generar una polarización a nivel estatal? Pues obviamente sí. Como se pueden ustedes observar, en términos de unidades económicas por municipio, municipios como Pachuca con cerca de 17,000 unidades económicas que obviamente generan empleos, generan impuestos, generan infraestructura, en contraste con municipios donde sus unidades económicas apenas alcanzan las 50 unidades. Tizayuca, obviamente en contraste con Pachuca, si quitamos Pachuca de este indicador y dejamos al resto como una reflexión comparativa, pues vemos que Tizayuca se encuentra bien a nivel de unidades económicas por municipio, un poco por abajo de Tula, obviamente por abajo de Tulancingo, pero muy similar a Mineral de la Reforma o a municipios como Ixmiquilpan o Huejutla. En la siguiente gráfica lo que observamos es que todo esto que acabamos de observar, estas variables, nos llevan a esto, que el 49% de todas las unidades económicas del Estado se encuentran en 7 de los 84 municipios que tiene el Estado. Este dato o estos números son los mismos que planteo en estas gráficas. Digo, Tizayuca no está mal, pero obviamente no está en la mejor posición si lo comparamos con la capital del estado. En personal ocupado, Tizayuca con 25,000 personas, en contraste con municipios muy pobres como Juárez, Hidalgo, Pacula o Tlahuiltepa. Bien, todo esto de los indicadores macroeconómicos y de la generación del PIB municipal se obtuvo a partir de esta metodología utilizada o generada por Uniquel con la utilización del cálculo municipal a partir de esta fórmula. En términos concretos, a nivel Hidalgo, 81 municipios generan el 50% de la riqueza general y tan solo Pachuca, Tula y Atitalaquia generan el otro 50% de la riqueza estatal. Aquí está la generación del PIB. Esto fue resultado, les reitero, del proyecto de investigación generado en el Colegio del Estado de Hidalgo y ahí está la aportación del PIB. Luego entonces, con la pandemia, los rojos hoy son más pobres y los verdes son menos ricos. Ya para ir cerrando, vayamos con algunos indicadores de Tizayuca. Tizayuca tiene, con base en Data México, al igual que las demás gráficas, aunque no puse la fuente, pero todo es de Data México, tiene un comercio internacional donde podemos observar que las compras internacionales, o sea, las importaciones, son menores a las exportaciones. Esto es un buen indicador. Habría que ver qué porcentaje de las exportaciones generadas o sí, de los productos vendidos al exterior tienen una integración de importaciones generadas. Pero bueno, ¿qué es en este sentido lo que vende Tizayuca? Particularmente artículos de plástico, bombas de aire, aparatos eléctricos. ¿A quién le vende Tizayuca? En su gran mayoría a los Estados Unidos, una parte pequeña, y esto es interesante saberlo, a Nicaragua, a Guatemala y a Costa Rica. Son sus principales socios comerciales. Estos son datos igual de Data México del año 2021. ¿Cómo se ha comportado el flujo de inversión extranjera directa? Bueno, este dato no es porque este es para Hidalgo. Eh, en el caso de los ingresos para Tizayuca, los ingresos en términos de remesas, como lo vimos a nivel nacional, han venido incrementando, inclusive durante el periodo de la pandemia, 2019-2021. Finalmente, ¿cuáles son las potencialidades que se detectan en Tizayuca? Se tiene normas de calidad, particularmente la norma ISO 1891,
y el certificado nivel 2 del Consejo Mundial de la Calidad. Hay una ubicación geográfica privilegiada, cercana a la capital del estado, cercana a la capital del país, muy cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pegada a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Basa su economía en el sector secundario y terciario. Obviamente se ha perdido un tanto el sector primario, pero bueno, ahí con la cuestión de la producción lechera está también presente. ¿Qué produce particularmente Tizayuca? Maquinaria y equipo. Tiene también producción de empresas de dulces, productos químicos, de construcción, etcétera. En los últimos años, antes de la pandemia, hubo un crecimiento constante de su sector industrial, pero también este sector industrial genera un fuerte crecimiento en el sector terciario, particularmente en el sector comercial, lo cual de alguna manera genera un efecto multiplicador sobre el resto de los sectores. Es un municipio que sigue atrayendo inmigración. ¿Resultado de qué? Pues resultado de la generación de empresas, resultado de su cercanía con la zona metropolitana, resultado, como seguramente ustedes bien lo saben, de su bajo costo en el metro cuadrado de tierra. Todo esto sigue atrayendo personas, pero obviamente también sigue atrayendo problemas y sigue atrayendo grandes retos, particularmente de planeación para el municipio. Está cercano a una vía importante del centro del país, que es el Arco Norte, muy cercano al Arco Norte, lo cual le da conectividad con el estado de Querétaro y en este caso con la zona centro-norte del país. Pues hoy tienen ustedes al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, del cual habría que sacarle provecho, habría que sacarle ventaja para obtener, en el caso de que el Felipe Ángeles logre realmente alcanzar los estándares que se están pensando, pues sacarle todo el jugo posible, toda la ventaja posible para generar el incremento en los niveles de bienestar, particularmente a partir de la generación de los nuevos empleos que ahí se generen. La oferta de vivienda obviamente se mantiene. El sector de la construcción es uno de los sectores que tiene el mayor efecto multiplicador en cualquier economía. Tizayuca lo está generando, pero obviamente el sector construcción tiene que generar las externalidades positivas para la población de Tizayuca y que no los beneficios de esta construcción de vivienda sea únicamente un beneficio para el constructor, sino que también se intente multiplicar este beneficio y multiplicar al resto de la economía. Hablar de un municipio y del crecimiento económico de un municipio es hablar de un contexto nacional. O sea, no podemos pensar que Tizayuca logre crecer, logre incentivar sus niveles de inversión y de producción de manera independiente o con propuestas locales. Es necesario estar en el marco nacional. ¿Y para ello qué se requiere? Bueno, es importante que el seguro del desempleo se pueda aplicar por ley en todo el país. El seguro del desempleo que hoy ya se gesta en la Ciudad de México y que ya algunos otros gobernadores, como el caso del gobernador de Nuevo León, ya ha planteado en la posibilidad de implementarlo también allá. Bajo esa lógica, si este seguro de desempleo se logra aplicar y no solamente se apoya a los viejitos o a los ninis o a los jóvenes que a veces dicen que estudian, pero que realmente no estudian, y que dicen que trabajan, pero que no trabajan, etcétera, etcétera. Si logramos generar un seguro de desempleo muy similar al que se genera en la economía norteamericana, pues obviamente intentaremos gestar en un momento de crisis eh, una situación, al menos, de paz social, de estabilidad emocional y algo que es muy importante, de la garantización de un ingreso para los niveles de consumo de las familias mexicanas. Obviamente, ese seguro de desempleo se va a dar a nivel nacional, pues tendría que ser
benéfico para los habitantes del municipio. Les decía yo, y lo veíamos en las gráficas anteriores a nivel nacional, la economía mexicana tiene un balance fiscal superavitario. En este caso, ¿por qué no generar políticas deficitarias que permitan incrementar el gasto público a través, quizá, de la contratación de deuda, ya sea deuda nacional, pública o deuda internacional? El gobierno mexicano el día de hoy está más preocupado por mantener estables las políticas macroeconómicas que en combatir los niveles de pobreza y de desigualdad que hoy se generan en la economía nacional. Es importante luego entonces utilizar políticas fiscales con estrategias bien focalizadas que permitan incrementar el nivel de empleo y los niveles de inversión, ya sea público o privado. La tercera propuesta es que la banca comercial sea una banca que realmente sea una banca de desarrollo, que fomente los créditos para la inversión. En México no hemos tenido una banca comercial que se arriesgue. La banca comercial mexicana se caracteriza por prestar con garantías más allá de lo sanamente pensable. No tenemos una banca comercial que arriesgue sus recursos y que intente generar, obviamente bajo un cierto riesgo, nuevas inversiones. Entonces, hay que cambiar la lógica, y esto lo puede gestar el gobierno mexicano, hay que cambiar la lógica mental de los banqueros mexicanos. Es importante que la banca comercial intente ser una banca de desarrollo y no únicamente una banca que se encargue de prestar créditos de vivienda o créditos de automotrices o créditos personales, que finalmente tiene agarrados de las manos a todos aquellos que contratan estas deudas. Ya les decía yo, la deuda externa no representa un riesgo para la economía mexicana y por ende el día de hoy podría generarse un crecimiento. El combate a la pobreza es fundamental, no solamente en Tizayuca, sino también a nivel nacional. Y se tienen que generar políticas focalizadas a partir de indicadores que permitan ser sanamente contrastables y medibles. No es posible tener un gasto público donde no se intente combatir la pobreza, pero la pobreza, en lugar de disminuir, tienda a incrementar. Ahí están los indicadores. Si ustedes quieren revisarlos de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, desde las políticas de solidaridad generadas allá por el año 95-96. Ahí están los indicadores del gasto público de combate a la pobreza. Millones de pesos invertidos. Sin embargo, la pobreza hoy se encuentra cercana al 40%. Un dato que realmente debería de avergonzar a todos los mexicanos, sabiendo que nos encontramos en un país rico en riquezas naturales. La política contracíclica es fundamental, la utilización de las tasas de interés. Una tasa de interés baja permite al empresario invertir. Una tasa de interés alta lo que genera es la desinversión. Luego entonces, cerramos con esta pregunta. ¿Qué economía necesitamos? Una economía solidaria, una economía con rostro humano, una economía que intente atacar las variables de bienestar social. ¿Qué sociedad queremos alcanzar? Pues una economía, una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades, una sociedad que se desarrolle en un ambiente sano, desde lo económico hasta lo cultural, pasando por lo ambiental. Pero ello solamente lo lograremos con un cambio de mentalidad. No solamente el cambio de mentalidad de las autoridades nacionales, sino también un cambio de mental de las autoridades estatales, pero también algo importante, un cambio mental de cada uno de nosotros. ¿Es posible? Yo creo que esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible salir pronto de la crisis? Lo veo complicado. De hecho, ayer o antier se anunció
que están resurgiendo nuevos casos de COVID. ¿Esto qué significa? Que el aumento de los casos de COVID puede hacer que se tomen decisiones de regresar a nuestras casas, que se vuelva a contraer la economía mexicana, que se vuelvan a contraer las economías locales, que volvamos a estar eh, inmersos en nuestras viviendas con la implicación económica que ello conlleva. Obviamente, la pandemia, como dice López Gatell, hace unos días lo dijo, de las pocas cosas buenas que ha dicho, la pandemia llegó para quedarse, no solamente en México, sino también en el mundo, no solamente en esta generación, sino también en las generaciones futuras. Hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar y obviamente los retos son inconmensurables, pero por algo debemos de empezar y empezar hoy es empezar con el cambio de la mentalidad de ser seres humanos, más integrales, más solidarios. Esa es mi presentación y agradezco el que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctor. Con mucha atención estuvimos al pendiente de su conferencia, que sin duda pues nos deja desde luego pues esta reflexión que me parece que en el caso de los gobiernos locales y porque pues ahora que tenemos la oportunidad de estar en uno, desempeñándonos aparte con un tema muy interesante como la Agenda 2030 y todo lo que implica, pero me parece que los gobiernos locales no han caído en la cuenta de que pues tiene que haber planes emergentes de recuperación socioeconómica en un contexto todavía pandémico. Eh, Hay una iniciativa de ONU Habitat eh, que, que esta agencia lanzó pues si no me equivoco, fue el año pasado, a principios, era de convocatoria. Lo que quería era que gobiernos locales participaran para ayudarles a sus servidores públicos en un sentido de capacitación o de acompañamiento para la conformación de un plan precisamente de recuperación socioeconómica. Esto pues, por la conocida debilidad, digamos, ¿no? Institucional, de capacidades institucionales, etcétera, de los municipios. Y bueno, pues esta iniciativa tuvo mediana respuesta. En el caso de Tizayuca, desde la coordinación de la agenda, pues hicimos lo que pudimos para involucrar precisamente a algunos compañeros servidores públicos. Y bueno, ahí está el documento, es un documento público, el que logramos hacer desde la coordinación para Tizayuca, ¿no? Y en este documento, pues un objetivo primordial es efectivamente identificar aquellos grupos vulnerables. La propia Agenda 2030 en sus procesos de implementación hace referencia a que tienen que ser primero estos grupos los atendidos y sobre todo en una situación como la de COVID. Entonces, yo creo que en el caso de los municipios, pues todavía les falta hacerse de herramientas y de conocimientos y de reflexionar en torno a cuáles son las implicancias de una circunstancia como una pandemia, ¿no? Pues, doctor, yo la verdad es que sí anoté varias preguntas, pero nos come ya un poco el tiempo, pero que quede la invitación abierta de su parte al público tizayuquense para que en el caso de que al escuchar su ponencia haya surgido alguna duda, lo contacte. Usted es profesor, investigador del Colegio del Estado de Hidalgo, pues es pública ahí la información de su perfil, entonces con toda confianza, contacten al doctor Maximiliano Gracia, que él muy amablemente, pues estoy seguro que atenderá estas dudas que pudiera tener. Eh, no sé si de los compañeros que estén aquí conectados, la licenciada Tere, que es nuestra relatora de este evento, tenga alguna pregunta, o el doctor José Iván Ramírez, que si quisiera tener alguna intervención, adelante. Y si no, procedemos a la lectura de la entrega de la constancia.
Híjole, pues a mí solo resalta, de alguna forma existe más población informal. ¿Cómo atacar a ese sector y cómo involucrarlo a la informalidad, sobre todo en estos tiempos de crisis pandémicos? Sería nada más mi pregunta. Gracias. Muy bien. Pues, doctor Max, si gusta, Mírate, hay dos maneras de poder intentar llevar a la formalidad a los informales. Una de ellas es a partir de la mano dura, la mano firme, y la otra es a partir de la generación de nuevos empleos. Pero no solamente empleos donde, por ejemplo, se les enseña a los jóvenes egresados de licenciatura a que vayan a tocar las puertas de una empresa, sino que se les enseñe a generar el autoempleo, tal y como lo hacen las universidades como el TEC de Monterrey. Con esto, ¿qué quiero plantear? Le quiero plantear que hoy, a nivel mundial, hay una escasez de empleo y las nuevas transformaciones tecnológicas son una gran oportunidad para generar el llamado autoempleo. Si las generaciones que hoy están surgiendo al campo laboral están preparados para autoemplearse, entonces están preparados para generar sus propios ingresos. Porque de 100 jóvenes que hoy egresen de la universidad, únicamente 30 o 35 lograrán encontrar un empleo formal. El resto quedará en la informalidad, quedará en el subempleo o simplemente quedará desempleado. La otra medida es intentar que eh, digamos, las personas que no están formalmente establecidas, y lo ha intentado ya el gobierno de López Obrador, eh, se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que al registrarse tengan la oportunidad de poder inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener seguridad social. Pero obviamente esto está de la mano con la parte de la mentalidad. Si no logramos cambiar la mentalidad de las personas para que, por ejemplo, a través del registro en el SAT puedan tener acceso a seguridad social por miedo a que sus ingresos vayan más allá de y tengan que pagar impuestos, si no cambiamos esta mentalidad, entonces estamos completamente perdidos. ¿Y cómo pedirle a la sociedad mexicana que tenga confianza en las autoridades y particularmente en el pago de impuestos cuando vivimos en un entorno de corrupción? Entonces, es una estrategia integral. Yo te demuestro como gobierno que voy a aplicar los impuestos que tú me pagues a mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura, mayor seguridad pública, y con esta garantía que yo te dé, tú garantízame que una actividad que tú realices, que sea remunerable, va a tener como resultado el pago de un impuesto, que te va a beneficiar a ti, que te va a mejorar a ti tu calidad de vida. Entonces es una política integral. Los europeos pagan impuestos y están preocupados por el pago de impuestos porque ven excelentes vías de comunicación, ven excelente educación. Si no han tenido la oportunidad de ir a Alemania y si tiene la oportunidad de ir en algún momento, pues se dará cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, es una transformación integral. Gobierno hace bien las cosas, ciudadanos hacen bien las cosas. Si gobierno hace mal las cosas, sociedad hace mal las cosas. Y desafortunadamente es una espiral que no tiene ninguna solución. El otro punto es lo que yo le decía, mano dura. Hoy están pidiendo a los trabajadores un formato del SAT. No tengo mucho la idea de qué trata, pero finalmente están obligando a que las personas vayan y saquen este formato en el SAT. De lo contrario, no van a recibir su sueldo. Ah, entonces sí, se llena el SAT de millones de trabajadores pidiendo este formato. ¿Pero qué se tuvo que hacer?
pues aplicarles la mano dura y decirles, si tú no haces este trámite, pues no tienes tu salario de la siguiente quincena o de la quincena tal. Tampoco podemos actuar así. El cambio de conciencia creo que es fundamental. Y reitero, aprender a ser autosostenibles, generar autoempleo y que las universidades preparen a los jóvenes para para que tengan iniciativas de generación de microempresas que en un futuro quizá los lleve a crear una pequeña empresa, una mediana empresa, o por qué no pensarlo, hasta una gran empresa. ¿Cómo empezó Bill Gates? ¿Cómo empezó el fundador de Facebook? Con microempresas o ni siquiera pensaban en una microempresa, era un encuentro de amigos, el caso de Facebook. Y si no, ahí está la película para verla, cómo empezaron estos universitarios. Por ahí hay que trabajar, Tere, y espero haber dado respuesta a su pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues si no tienen alguna otra aportación, comentario, vamos a darle lectura a la constancia que dice así: el gobierno municipal de Tizayuca. A ver, permítanme, déjenme ver si podemos presentarla para que podamos. Ustedes me confirmarán si. Sí, muy bien, muchas gracias. Dice el gobierno municipal de Tizayuca 2020-2024, atestiguando la Secretaría de la Contraloría Interna, otorga la presente constancia al doctor Maximiliano Gracia Hernández, profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo, por haber impartido la conferencia Recuperación Socioeconómica Post-COVID-19 en el marco del evento Mes del Desarrollo, participación vía medios digitales del 09 de junio de 2022, no dejar a nadie atrás, Tizayuca Hidalgo, a 9 de junio de 2022, y bueno, firma al calce de la constancia la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, presidenta municipal constitucional de Tizayuca. Doctor, pues le vamos a hacer llegar esto a constancia en digital y en alguna oportunidad que tengamos de visitarlos en el Colegio del Estado de Hidalgo de forma física. Agradecerle mucho su participación el día de hoy, doctor Maximiliano. Gracias, maestro Erwin. Mi felicitación, ¿Sí? mi agradecimiento. Muchas gracias. A la presidenta municipal de Tizayuca por esta obra, por tener la conciencia de generar, de desarrollar las propuestas de la Agenda 2030, que obviamente en mucho van a mejorar el bienestar de la sociedad mexicana, de la sociedad de Tizayuca y obviamente de la sociedad mundial. Mi reconocimiento a ella por su trabajo, por tener esta iniciativa, y a usted, maestro Edwin Medina, mi felicitación por llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos los que están revisando este video y bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentarles que el día de hoy, jueves 9 de junio, pues vamos a tener otra participación, también invitarlos a ustedes en el colegio a la conferencia de prioridades de desarrollo social en Tizayuca, impartida por el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pues deseándoles a todos que tengan un excelente día, agradecerles nuevamente su presencia desde Tizayuca, reciban un saludo. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Muy buena tarde.